El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor.
Hemos acabado de escuchar un buen episodio del Evangelio de San Mateo, conocido como el discurso de la montaña. Es ahí donde Jesús promulga la nueva ley. Es ahí donde tenemos el centro de todo el Evangelio, porque Jesús nos revela a un Padre que es amoroso y misericordioso con cada uno de sus hijos. Dios es Padre y Jesús se propone como el modelo de hijo, como aquel que vive solo para agradar a Dios. En este pasaje, Jesús quiere ayudarnos a realizar una verdadera lectura de lo que Dios había dado en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, por medio de Moisés y de los profetas. Jesús nos dice que todo esto es verdadero, pero que Él ha venido a dar perfecta plenitud a todo lo que Dios había hecho y había dicho en el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento y la plenitud de la ley. No olvidemos eso, mis queridos hermanos. Jesús es el cumplimiento y la plenitud de la ley. ¿Por qué? Porque Él es con nosotros. Y la plenitud de toda norma, la plenitud de toda ley radica en el amor. Con razón, San Agustín dirá: ama y haz lo que quieras. Ojo, no amar de cualquier manera, amar según la medida y el criterio en el cual Jesús nos ha amado. Porque quien ama como Jesús cumple toda la ley. Quien ama verdaderamente no tiene necesidad de códigos, de normas, porque todos ellos llegan a su plenitud en el amor. Quien ama no le hace mal a nadie. Quien ama es honrado. Quien ama es un buen ciudadano. Quien ama verdaderamente como Jesús es un buen esposo, una buena esposa, un buen padre de familia, un buen hijo, un buen estudiante, un buen trabajador. Quien ama se parece a Dios, porque Dios es amor. Y eso es lo que Jesús precisamente hoy, mis queridos hermanos, quiere manifestarnos y decirnos. Cómo Jesús lleva a cumplimiento toda la ley. Él lo hace con su vida, lo hace con su predicación, lo hace con su ofrecimiento y con su sacrificio en la cruz. Es así como Jesús nos enseña a cumplir y a vivir con gozo y alegría la voluntad de Dios. Como repetíamos en el Salmo responsorial: dichosos los que caminan, dichosos los que viven según la voluntad de Dios. Y por eso Jesús hoy nos hace una gran advertencia a cada uno de nosotros. Si nuestra manera de obrar, si nuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Que es necesario vivir, actuar, ejercitarnos en una justicia animada por el amor, animada por la caridad y animada por la misericordia, que es la única capaz de realizar la sustancia de los mandamientos. Porque Jesús nos quiere advertir contra dos peligros que existían en el tiempo de Jesús y que también han continuado a lo largo de la historia y que también con dolor y tristeza vemos hoy.
¿Qué sucedía en los tiempos de Jesús? Que muchas veces se caía en un formalismo y en un simple legalismo. Exteriormente se cumplía la ley. Exteriormente se era fiel a esos mandatos y a esas normas que Dios había dado, pero interiormente se le hacía el quite. Interiormente el corazón estaba alejado de Dios. Es decir, había simplemente un cumplimiento legal y formal de la ley, no una verdadera entrega de la vida y del corazón a Dios. Y eso nos puede suceder a nosotros. De manera especial, hay que decirlo y hay que reconocerlo, a nosotros los hispanos nos encanta hacerle el quite a la ley. Es como en las corridas de toros, le hacemos el ole a la ley. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no es recto, porque nuestro corazón muchas veces es deshonesto, porque nuestro corazón muchas veces es corrupto. Buscamos entonces maquillar la ley, pero para poder violarla, para poder dar vía libre a nuestros comportamientos erróneos y equivocados. Miren, por ejemplo, en Colombia, las autoridades tienen que estar insistiendo en que los conductores deben llevar su cinturón de seguridad, que aquellos que conducen motocicletas deben llevar su casco. Es una lucha tremenda y terrible. Muchas veces ve uno a los conductores de moto con el casco en la mano. Hombre, lo debes llevar en la cabeza puesto. Los únicos que no usan casco son los animales. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces sale una ley y ya estamos mirando la manera de cómo violarla, sin que nadie se dé cuenta. Que aparezca que estamos cumpliendo la ley, pero de puertas para adentro la estamos violando. ¿Cierto que eso nos sucede muchas veces? Sí, con frecuencia nos sucede esto. Y hoy Jesús nos quiere hacer caer en la cuenta de esta actitud que no es correcta. Y Jesús nos dice, ojo, donde primero hay que mirar es al corazón del hombre. Donde primero hay que mirar es al interior de cada uno de nosotros, porque es allí donde se da esa decisión, por el bien o por el mal. Es allí donde puede salir lo bueno o lo malo. Y lo único que puede transformar el interior y el corazón del hombre y hacerlo capaz de hacer el bien de manera honesta, clara y transparente, es el amor, es la misericordia, es la caridad. Cristo vino a ofrecernos el verdadero sentido de la ley y a darle su justo valor. ¿La ley es necesaria? Claro que sí, mis queridos hermanos. ¿Las normas son necesarias? Claro que sí. Ayudan a orientar nuestro comportamiento y nuestras actitudes hacia el bien, hacia el amor, hacia la caridad. Imagínense ustedes donde en un highway todo el mundo hiciera lo que quiere. Si con las normas que hay suceden accidentes y suceden casos dolorosos, ¿qué sucedería donde no hubiera ninguna ley, ninguna norma de tránsito, ningún respeto por un pare, por el semáforo en rojo? ¿Qué sucedería donde nos fuéramos a jugar un partido de fútbol y cada cual hiciera lo que le diera la gana? Es decir, si yo quiero pegarle una patada al otro y quebrarle un pie, bienvenido sea. Por eso es necesario, mis queridos hermanos,
las normas. Por eso son necesarias las leyes, los sanos límites, porque nos ayudan a vivir en comunión, nos ayudan a vivir en paz. Pero todas esas normas miran al amor, miran a la caridad como su plenitud y como su perfección. Cristo proclama la verdadera libertad del corazón y no un libertinaje. En particular, en el Evangelio de hoy, Jesús examina 3 aspectos. Miren los 3 aspectos que Jesús examinaba. El mandamiento respecto al homicidio, el mandamiento respecto al adulterio, y ahí viene también la cuestión del divorcio, y el mandamiento respecto al juramento. Y frente a estas 3 realidades, Jesús nos dice que es importante el respeto a la vida de la persona frente al homicidio. Frente al adulterio y al divorcio, la sinceridad en las relaciones. Y frente al juramento está el valor de la palabra. Digamos brevemente alguna cosa sobre estas 3 realidades. Respecto al primer mandamiento, al del homicidio, no matarás. Miren lo que nos dice Jesús. Este mandamiento es violado no solo por quien asesina, sino también por esos comportamientos que ofenden la dignidad de la persona humana, incluidas las palabras injuriosas y ofensivas. ¿Cuántas palabras injuriosas y ofensivas decimos nosotros al día? Contra el hermano, incluso muchas veces jugando o molestando. Y Jesús nos dice que esas palabras injuriosas, que esas palabras groseras, que esas palabras violentas se colocan en la misma línea del homicidio, del asesinato. ¿Por qué? Porque ambos lo que buscan es hacerle mal al prójimo. Y con razón la misma palabra de Dios en la carta, en una de las cartas de San Juan, nos dirá: quien insulta, quien odia al hermano, ya lo ha matado en su propio corazón. Quien odia, dirá San Juan, es ya un asesino. Por favor, mis queridos hermanos, no insultemos, no nos insultemos, no ganamos nada. En cambio, vamos matando el amor. No corrijamos a los demás, al hermano cuando se equivoca, al esposo o a la esposa, a los hijos, con palabras groseras, con palabras ofensivas, con palabras violentas. No estamos ganando nada. Por el contrario, los estamos hiriendo. Miren hacia dónde mira Jesús. Jesús mira hacia un cumplimiento más pleno de la ley. Jesús da plenitud a la ley matrimonial. Y claro, el adulterio es un pecado, pero Jesús va a la raíz del adulterio. Jesús va a la raíz del divorcio. Jesús va a la raíz de todo mal y de todo pecado. Todo pecado es concebido primero en nuestro corazón. Todo pecado es concebido primero en nuestro interior. Y una vez que uno hace la elección por el mal, se pone en práctica a través de un comportamiento concreto. Y por eso Jesús dice: quien mira a una mujer que no es la propia, y esto vale también para la mujer que mira al hombre
que no es el propio, con ánimo de posesión, deseándola de manera retorcida y mala en su corazón, ya ha cometido adulterio, ya ha iniciado el camino hacia el pecado. En este sentido, es necesario vigilar y ordenar los pensamientos que vienen en esta línea, según el amor de Dios. Atención, mis queridos hermanos, así como es necesario cuidar nuestro cuerpo, así como es necesario limpiarlo, lavarlo cuando está sucio, hay que hacer lo mismo con los pensamientos y los deseos. Es decir, hay que tener una buena higiene mental. Una buena higiene mental. No se puede mirar a la persona solo como objeto de placer. Mientras las relaciones no estén fundadas en la aceptación del otro, en el respeto de su dignidad, en el reconocimiento de que es hijo e hija de Dios, nuestras relaciones serán superficiales. Utilizarán a las personas y se seguirá llegando a esos extremos de abusos, de tratas de personas o de esclavitud sexual. Coloquemos cuidado a nuestros pensamientos. Coloquemos cuidado a nuestros deseos. No se nos puede olvidar que uno es lo que desea. Si deseas a Dios, serás de Dios. Pero si deseas el mal, ¿a dónde terminarás? Jesús dice además que no juren, en cuanto el juramento es señal de la inseguridad y de la doblez con las que se desarrollan las relaciones humanas. Y se puede instrumentalizar la autoridad de Dios para colocarlo de testigo o dar garantía a nuestras actividades. ¿A qué nos invita Jesús en este campo? A recuperar en nuestras relaciones un clima de limpieza, un clima de confianza, un clima de sinceridad, mediante la recuperación del valor de la palabra dada. Hay que volver a retomar el valor de la palabra dada, el valor de la palabra encomendada. Eso nos da credibilidad. En conclusión, hoy Jesús nos invita a que miremos nuestro corazón. Un corazón dividido por el odio, por la mentira, por el placer, no puede presentarse dignamente ante Dios. Miremos cada uno de nosotros cómo estamos viviendo las leyes, si solamente las cumplimos, si brotan de nuestro interior o si vamos caminando por la vida con el corazón dividido, sin armonía con Dios ni con los hermanos. Que la Virgen María nos ayude a acercarnos cada vez más al Evangelio, a dejar transformar nuestro interior y nuestro corazón por el amor de Dios, para que seamos cristianos no de fachada, sino de sustancia. Amén.